Gracias damos a Dios porque podemos seguirnos encontrando, como decimos siempre, y hay gozo en nuestro corazón sabiendo que hay una palabra de parte de Dios que nos ayudará a seguir adelante, fortaleciendo nuestras vidas y guiándonos a hacer su voluntad, sabiendo que vos y yo dependemos de Dios, porque Dios para nosotros es el fundamento inicial para cada una de aquellas cosas que tenemos que llevar por delante. Por eso nosotros, los que esperamos en Dios, en este día vamos a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y le hemos puesto por título, Dios te está buscando. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Y busqué entre ellos hombres que hiciese valiado y se pusiese en la brecha delante de mí y a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice la palabra de Dios. Dios estaba en aquel momento en su pueblo o con su pueblo que estaba sufriendo y padeciendo un montón de situaciones por causa del pecado que había aumentado en esa nación. Entonces habían venido extranjeros, habían puesto en esclavitud a esa nación llamada Israel y ahora estaban padeciendo oprobio. Allí ellos se sentían en realidad desganados, acabados, ya no tenían fuerza, y entonces allí se empezó a liberar una mortandad, allí empezó a manifestarse la violencia, allí el gobierno que estaba en aquel lugar empezó a corromperse, allí la nación empezó a entrar en decadencia de tal manera que ya estas personas no daban más, habían perdido su fuerza, estaban desanimados, muchos de ellos estaban depresivos y no podían llevar adelante una vida íntegra, porque era tan grande la corrupción que se había levantado desde la parte gubernamental, aún hasta aquellas personas que se habían apoderado de aquella nación. Todos estaban en una misma acción, todos estaban corrompidos en sus mentes, estaban corrompidos en sus acciones, y este pueblo o esta nación estaba padeciendo un gran mal. Esto es lo que nosotros muchas veces vemos en nuestra nación, es lo que vemos en nuestra ciudad. Lo podemos estar viendo en nuestros barrios o lo podemos estar viendo en el lugar donde nosotros nos explayamos, pero nosotros tenemos que saber que Dios está buscando personas que se pongan en la brecha. Dice la palabra de Dios que Dios está buscando a alguien que interceda, alguien que esté en el frente de batalla para que eso no siga creciendo, sino para que eso tenga cambios. Si nosotros queremos cambios en nuestra nación, si nosotros queremos cambios en las vidas, si nosotros queremos que las cosas sucedan de otra manera, es tiempo de que nosotros también nos dejemos ser encontrados, de que vayamos al lugar donde nosotros sabemos hacer las cosas, que es el buscar la presencia del Señor. Vamos a seguir viendo, y acá hemos puesto en este día, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba la gente que Dios buscaba a alguien que se pusiera en la brecha y no lo había hallado? Tal vez se habían introducido demasiado en los problemas, tal vez se habían acercado demasiado a la situación, tal vez se habían acercado demasiado, y ahora esa manifestación de esta consecuencia que el mundo de aquel entonces estaba manifestando
los arrastró. Hace mucho tiempo estábamos paseando y estábamos cerca de un río, y entonces nosotros cerca de aquel río había una especie de escalinata creada, y yo me acercaba mucho al agua, y entonces me decía la persona que me acompañaba, que en aquel entonces era mi tío, me decía: Marcelito, no te acerques demasiado, no te acerques demasiado al agua, te podés caer al agua y el río no te va a perdonar, el río te arrastra. Y entonces yo sí, seguía jugando en la orilla, parece que me incliné demasiado y en un momento caí al agua. Allí, gracias a Dios, mi tío era un hábil nadador, en aquel momento se arrojó, me rescató, me volvió y me dio un gran reto. A veces nos acercamos tanto a la vorágine que está mostrando este mundo, a las iras, a las violencias, nos acercamos tanto a la corrupción, nos acercamos tanto a las manifestaciones que ocurren continuamente, que muchas veces somos absorbidos por ella, somos absorbidos por los problemas, por las ansiedades, por las manifestaciones de necesidad, y entonces muchas veces nos perdemos entre la multitud. Nosotros no hemos sido llamados a perdernos en la multitud, porque si nosotros nos acercamos demasiado, si nosotros nos brindamos demasiado a todas esas cosas sin tener la fortaleza para poder resistir y mantenernos firmes, realmente las cosas nos van a arrastrar. Ahora nosotros tenemos que ver que Dios está buscando a personas que se pongan en la brecha, o sea, no que se incluyan dentro del pecado, no que se manifiesten dentro de las iras, dentro de los enojos, dentro del robo, dentro de la delincuencia, dentro de las manifestaciones que en esta vida cada día son más, sino aquellos que puedan resistir, aquellos que puedan cambiar la historia y el destino de las situaciones y consecuencias que se han manifestado. Entonces, ahora nosotros tenemos que saber que es un tiempo en el cual tenemos que dejarnos encontrar por Dios. Nosotros vemos lo que dice la Escritura, que cuando Adán estuvo cayendo en pecado, se ocultó de Dios. Y cuando fue Dios al huerto del Edén, Dios dijo: ¿dónde estás, Adán? Y Adán estaba realmente oculto porque él se encontraba en una condición de desnudez, porque él se encontraba en una condición de pecado. Se habían abierto los ojos, se había manifestado sobre él lo que nosotros hemos visto a través de toda la Escritura, esa caída de la naturaleza humana. A veces Dios nos está buscando y nosotros hemos caído. Muchas veces nos encontramos en pecado, y te quiero decir que todos tenemos en algún momento un tiempo de debilidad. Todos en algún momento podemos ser tentados. Todos en algún momento podemos fallar. Esto no nos habilita a fallar. Esto no nos provoca que lo hagamos. Total, Dios sabe que somos débiles. Esto es una enseñanza para que nosotros podamos resistir en los días que estamos viviendo, para que podamos estar firmes a pesar de que muchas veces pareciese que la debilidad es más fuerte que nosotros. Nosotros tenemos que llevar adelante una misión. Dios está de nuestro lado. Dios te ha buscado en este tiempo. Así como Dios lo buscó a Adán y Adán se estaba escondiendo, así Dios estaba buscando a una persona que se pusiera en la brecha, que estuviese en el lugar y pudiese allí estar llevando a cabo la voluntad de Dios. Las cosas en realidad pueden tener otro trasfondo y pueden tener otra manifestación, pero se trata que nosotros empecemos a hacer lo que debemos de hacer, dejarnos de ocultar detrás del pecado, no dejarnos arrastrar por las manifestaciones de esta tierra, no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que saber que tiene que haber personas que tienen que resistir, que tiene que haber personas que tienen que ponerse en la brecha
y te puede estar tocando a ti, me puede estar tocando a mí. No nos resistamos a Dios. Dios ha salido a buscarnos, Dios ha salido a encontrarse con nosotros. Es el tiempo de Dios para con nosotros y es el tiempo nuestro para con Dios, porque si nosotros estamos unidos con Dios, hacemos su voluntad y empezamos a hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos, tal vez, creo fervientemente que Dios puede hacer algo. Entonces, si quieres ver transformado todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, todo lo que está pasando en tu nación, todo lo que está pasando con el gobierno o con los gobiernos que han presidido en estos tiempos, nosotros tenemos que saber que tenemos Dios, que tenemos de parte de Dios la autoridad para manifestar lo que puede traer ayuda, transformación y también cambios. Entonces estamos a tiempo. Entonces cuando nosotros muchas veces cerramos, nos equivocamos o nos encontramos en un tiempo sedentario, parece que hemos perdido el andar, hemos perdido lo físico, hemos perdido lo espiritual y hemos dejado de lado las cosas que en realidad son importantes. Estamos a tiempo de volver, estamos a tiempo de reiniciarnos, estamos a tiempo de hacer las cosas como debemos de hacerlas. Claro que sí, que tal vez tú dirás, pero yo cómo voy a hacer ahora porque yo cambié, porque yo hice cosas que no debería de haber hecho y manifesté cosas que nunca tendría que haber manifestado. Dios me tendrá en cuenta. Dios siempre nos tiene en cuenta. Dios siempre quiere obrar en nuestras vidas y que a través de nuestras vidas muchas personas sean bendecidas, muchas personas sean transformadas, alcanzadas, renovadas y tengan una oportunidad de ver las manifestaciones de Dios en esta tierra ocurriendo en todo aquello que hasta ahora parecía insolucionable. Vas a estar escuchando palabras como esta. Esto ya no tiene remedio. Ya para esto no hay solución. Hay personas que ya tienen una prédica negativa continuamente y entonces dicen, y bueno, si todos están corrompidos, si todos hacen lo malo, ¿por qué yo voy a hacer lo bueno? Entonces se meten en la corriente de este mundo, se dejan llevar por ella y terminan siendo igual o peor que aquellas personas que habían criticado en algún momento o aquellas personas que ellos no iban o no tenían la misma ideología. Entonces las ideologías se han levantado en nuestra nación, las ideologías han traído confusión a la gente. Es el tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hay personas que están de continuo hablando perversidades como si fueran cosas sanas que sirven para la construcción, para el desarrollo y para el avance de una nación. Y lamentablemente están convirtiendo a esta nación, como a muchas naciones del mundo, porque Argentina no es la excepción, están convirtiéndola en ruinas, la están convirtiendo en miseria. Entonces se ha levantado el tiempo de la escasez. Eso es lo que estaba viviendo Israel. Estaba viviendo ahora una pandemia económica, estaba viviendo un tiempo ahora desastroso en su bienestar, y esto es lo que está empezando a suceder en nuestra nación y aún en nuestras vidas. Entonces estamos viendo cómo se va deshaciendo todo el poco o mucho capital que habíamos generado durante el año o años de trabajo. Todo aquello que había sido prometedor, todo aquello que había tenido un desarrollo, una amplitud, todo aquello que nos había llevado a alcanzar metas y planes, parece que todo eso se derrumbó. Entonces esto tiene mucho que ver para que nosotros tengamos ahora conciencia de lo que está ocurriendo, que vamos a dejar que estas cosas sigan avanzando, que vamos a dejar que estas cosas sigan sucediendo, que vamos a dejar
dejar todo al azar, vamos a estar allí nosotros siendo solamente expectantes o ocultándonos entre la multitud, o realmente vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que a Dios le agrada, o si no, seguimos o vamos a seguir viendo lo que está ocurriendo y el aumento que va a haber lamentablemente de todas estas consecuencias que se están manifestando. Entonces, muchas veces nosotros hemos desistido, muchas veces nosotros dijimos, bueno, nosotros ya ahora no vamos a ir más en contra de la corriente porque esto en realidad siempre va a seguir, siempre va a estar. Ha estado durante décadas y lo seguirá estando. Nosotros tenemos que saber que hay en nosotros una manifestación de parte de Dios, porque Dios así lo ha querido provocar para que nosotros llevemos adelante los planes y propósitos, y dentro de los planes está que nosotros intercedamos. Oremos delante de Dios, que pongamos nuestras peticiones delante de Él. Dice la palabra de Dios que Dios no había encontrado quien se pusiese en la brecha. Ahora, orando y creyendo, es nuestro deber. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer, pastor? ¿Qué es lo que debo de hacer en estos tiempos para ver cambiadas las personas, para ver las transformaciones en las ciudades, para ver las transformaciones en mi nación, para ver transformaciones en los gobiernos, para ver transformaciones aún en la pestilencia que estamos viviendo y en esta pandemia que ha crecido, aumentado y parece de nunca acabar? Es el tiempo de ponernos en la brecha. ¿Qué es el tiempo de ponernos en la brecha? Es el tiempo de interceder. ¿Qué es interceder? Interceder es ponerse en el lugar del otro, sufrir el sufrimiento que están pasando aquellos que realmente están necesitados, aquellos que realmente no tienen nada, aquellos que están queriendo salir del hundimiento, de la escasez o de las deudas que están teniendo, aquellos que se encuentran en enfermedad, aquellos que se encuentran en algún hospital por allí o en sus casas padeciendo dolor, padeciendo este virus que ha provocado en sus órganos que todo se disfuncione, que haya muchas cosas que provoquen allí el mal funcionamiento de alguno de los órganos. Ahora nosotros tenemos que saber que esas personas necesitan hombres como vos, mujeres como vos, que nos pongamos en la brecha y empecemos a orar y empecemos a sentir el dolor que ellos sienten, el dolor de su clamor interno, el dolor de su fracaso, el dolor de su angustia, el dolor que ellos sufren por los acontecimientos que están viendo, que no pueden salir de la situación en la cual se encuentran. Aquellos que han recibido la destrucción, tal vez la destrucción de su hogar. A veces nosotros contamos en estos tiempos de alguna cosa que nos salió bien, pero cuántas cosas salen mal. Esta situación ha provocado división en la familia. Esta situación ha traído que muchos matrimonios se separen. Esta situación lamentablemente se está viendo no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Ha venido una destrucción, y esta destrucción ha provocado desánimos, desalientos, personas que se sienten fracasadas y que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos una voz para interceder delante de Dios. Y Dios, como muchas veces ha cambiado situaciones que han vivido y sufrido naciones, como Dios ha obrado muchas veces en las personas que han padecido enfermedades aún incurables y manifestando milagros, ahora Dios también lo puede hacer, pero necesita intercesores, necesita gente que ore y que crea. Y es el tiempo de la iglesia para orar y para creer. Y ahora, si orabas poco, si orabas 5 minutos,
minuto vas a orar 10. Y ahora si orabas 10 vas a orar 20. Si orabas 20 vas a orar 40. Si orabas 30 vas a orar 1 hora. Y así sucesivamente vamos a crecer en esta intercesión, en esta oración, porque queremos ver cambio. Ya queremos que pare la destrucción, que pare la muerte en el nombre de Jesús, que se detenga ahora ese virus dañino que esa pandemia ha traído a todas las naciones, y lo desactivamos de los cuerpos, lo desactivamos de la vida humana. Declaramos que el poder de la gloria de Dios hará cosas extraordinarias, pero tenemos que estar en la brecha. Levántate en el nombre de Jesús, y para lo único que te tienes que agachar es para arrodillarte en la presencia de Dios y ponerte en la brecha, sabiendo que tú vas a ser una herramienta útil para que esta nación pueda sentir la manifestación de gloria de Dios. Los cambios vendrán, claro que sí vendrán, porque hay hombres y mujeres decididos como vos y como yo a no ir con la corriente de esta tierra, a no dejarse arrastrar con la manifestación de este mundo. Estamos dispuestos a mantenernos firmes, a orar, a creer, a interceder, porque nosotros en el nombre de Jesús llevaremos adelante la oración, y la oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Y no somos justos por nosotros mismos, sino que somos justificados por Cristo Jesús, que pagó su precio en la cruz del Calvario. Por eso este es el tiempo para vos. Hombre, mujer, nos levantaremos, nos pondremos en la brecha y empezaremos a ver la obra de Dios liberando a esta tierra de la muerte, de la corrupción. Veremos cómo Dios estará arrancando este virus, y veremos a Dios mostrando su gloria, y la gloria de Dios traerá su poder para destruir toda maldad. En el nombre de Jesús, la bendición rompe con toda maldición. Amén y amén. Dios siga bendiciendo tu vida. Hemos escuchado la palabra de Dios. Es el tiempo de estar allí intercediendo, orando. Y vos que estás escuchándonos y tal vez no recibiste nunca a Jesús en tu corazón y quieres añadirte a este trabajo de orar delante de la presencia de Dios para que Dios obre, sería bueno recibir a Dios en tu vida, recibir a Jesús en tu corazón. Si quieres hacer esto, acompáñame en una oración, esta oración de arrepentimiento, porque todos pecamos y la paga del pecado es muerte. Pero dice la palabra de Dios, mas Dios es justo para perdonar. Entonces vamos a preparar nuestras vidas para que Cristo entre en nosotros. Si quieres hacer esta oración conmigo, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón. Entra a mi vida. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque desde este día en adelante declaro que seré, Padre Dios, también uno más que se pondrá en la brecha y no se dejará arrastrar por las manifestaciones de esta tierra. Gracias te damos. Amén. Si has hecho esta oración de fe y quieres contactarte con nosotros, allí va a salir explícito donde lo puedes hacer, porque queremos ayudarte a seguir creciendo en Dios. Amén. Estamos en el tiempo de oración y este es un tiempo muy importante, porque es el tiempo no solamente donde Dios te va a bendecir, donde Dios va a provocar un milagro, una liberación en tu vida,
o va a traer una sanidad a tu cuerpo, sino también donde Dios lo va a hacer sobre otros. Ahora es el tiempo de interceder, es el tiempo de orar, es el tiempo de estar en la presencia de Dios, creyendo de que Dios todavía sigue haciendo milagros, prodigios, señales y manifestaciones del cielo que traerán sanidad, liberación y salvación a cada una de las personas que crean. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, creemos que la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en el nombre de Jesús ahora provocará cambios, transformaciones y manifestaciones en nuestro gobierno, en nuestra nación, en cada una de las partes donde haya un político, recibirá ahora, bendito Dios, Señor, cambios en su vida. Si habían pensamientos, Padre amado, de no hacer las cosas como se debían de hacer, ahora serán transformadas, cambiadas, enderezadas y llevarán a cabo una obra que beneficiará a toda esta nación. Padre Dios, bendecimos al presidente y bendecimos a sus gobernantes, pero declaramos, bendito Dios, Señor, que esta bendición provocará los cambios y las transformaciones necesarias para que esta nación crezca. Padre Dios, Señor, ahora detenemos en el nombre de Jesús, Señor, toda esta manifestación del COVID que ha provocado distintas situaciones en las vidas y en los cuerpos. Ahora en el nombre de Jesús lo desactivamos de los cuerpos y declaramos en el nombre de Jesús sanidad, Señor. Padre Dios, todos aquellos que están sufriendo de neumonía, ahora declaramos que ese virus que se había alojado en los pulmones y que había traído tal vez infecciones, en el nombre de Jesús es arrancado de los pulmones y declaramos sanidad y milagros sobre los pulmones. Padre Dios, Señor, aquellas personas que estaban sufriendo dolores hepáticos, aquellas personas que estaban teniendo, bendito Dios, dolores también de estómago, Señor, aquellos que tenían un mal funcionamiento digestivo, ahora declaramos en el poder de tu gloria, bendito Dios, que viene, Padre Dios, sobre sus vidas sanidad, Señor, sanidad y milagros. Donde había imposibles, los milagros funcionarán en el nombre de Jesús, Señor. Aquellas personas que estaban cansadas y agotadas, bendito Dios, Señor, por causa de su enfermedad, que lo habían desahuciado y no le habían dado esperanza ni aún de vida, declaramos que Dios sigue haciendo milagros. Ahora intercedemos por él o por ella, Señor, y declaramos que el poder de tu gloria estará transformando, creando, bendito Dios, lo que no estaba en el cuerpo, formando, Padre Dios, aquello que se había secado o aquel órgano, bendito Dios, que no funcionaba. Declaramos que se activa todo lo que se había paralizado y el funcionamiento de los órganos, Padre, vuelven a la normalidad. Bendito Dios, Señor, bendecimos también la vista. Declaramos que el poder de tu gloria, Señor, estará trayendo en funcionamiento toda clase de milagros, bendito Dios, en los ojos, en las córneas, Padre Dios, Señor, y la visión será aumentada, Padre Dios. Habrá operaciones celestiales en el nombre de Jesús, Señor, y tu poder y tu gloria, Padre Dios, Señor, traerá transformaciones para bien en la visión, Señor. Padre Dios, Señor, opera los oídos, Señor, haz milagros creativos, Señor, opera, bendito Dios, de manera sobrenatural y que puedan ver, Padre Dios, tu mano, Señor, para poder volver a oír, Señor, los que habían perdido la audición, Señor, y aquellos, Padre amado, que nunca habían oído, ahora empiecen a oír, Señor. Padre Dios, Señor, te pedimos ahora que estés obrando, Señor,
en las cuerdas vocales, Señor, aquellos que están sufriendo irritaciones, aquellos que tienen tumores en las cuerdas vocales, aquellas personas que están padeciendo, bendito Dios, Señor, por alguna causa, Señor, en su voz, declaramos, Padre amado, restauración, milagros, bendito Dios, y sanidades. Ahora, bendito Dios, aquellos que tienen problemas en sus huesos, declaramos que tú estarás quitando, Padre Dios, todo dolor, Señor. Estarás, Padre amado, sanando las coyunturas, bendito Padre. Estarás operando milagrosamente, bendito Dios, Señor, en los huesos. De tal manera, bendito Dios, Señor, que los huesos, Padre, que estaban torcidos serán enderezados, los huesos desgastados serán reconstruidos, bendito Dios, Señor, y volverán a su funcionamiento normal, bendito Padre. Declaramos en el nombre de Jesús, bendito Dios, que todo aplastamiento de las vértebras ahora, bendito Dios, vuelven a su normalidad. En el nombre de Jesús los milagros empiezan a recorrer la columna, bendito Dios, Señor. Toda hernia de disco ahora es operada, arrancada en el nombre de Jesús, Señor. Tu poder y tu gloria, Padre Dios, avanzará, Padre Dios, sobre el cuerpo, sobre los huesos, Señor, sanando, Padre Dios, Señor, donde había, Señor, hernia, donde había, Padre Dios, Señor, distintas manifestaciones aún de enfermedades desconocidas o poco pronunciadas. Padre Dios, Señor, declaramos que los milagros no se detendrán, sino que irán en aumento. Padre Dios, tu gloria será mostrada, Señor, sobre esta ciudad también, Señor. Se detendrá la muerte que había avanzado, los asesinatos se detendrán, Padre Dios, Señor, la violencia se detendrá, Padre Dios. Ahora, Padre amado, en el nombre de Jesús declaramos, Dios mismo intervendrá en cada una de estas manifestaciones que habían tenido crecimiento y habían afectado a esta ciudad y aún a esta nación, en los índices de violencia, malos tratos, en los índices de asesinato, en las manifestaciones de accidentes y aún en las muertes por causa de enfermedades. Declaramos que el poder de Dios estará obrando y todo, Padre amado, bajará ese índice, Señor. Padre Dios, tu gloria postrera, dice tu palabra, será mayor que la primera, y eso es lo que creemos, bendito Dios, Señor. Veremos tu mano, Señor, poderosa en los matrimonios, restaurándose y estando nuevamente, Padre amado, Señor, juntos, unidos, en paz, en comunión y en armonía, Señor. Serán bendecidos y prosperados en el nombre de Jesús, Señor. Vemos, Padre amado, Señor, que tu mano estará siendo depositada, bendito Dios, Señor, sobre la economía, y ahora empieza a generarse nuevas fuentes de empleo, Señor. Se abrirán fábricas que estaban cerradas, industrias y fábricas nuevas, bendito Dios, también. Tú operarás, Padre amado, Señor, sobre aquellos que tengan oficio y tendrán los recursos, porque el trabajo aumentará en sus vidas. Padre Dios, aquellos que estaban en deuda podrán salir de esas deudas pagando, Padre amado, cada una de ellas, bendito Dios, Señor. Declaramos que viene un tiempo de prosperidad donde podrán llevarse a cabo planes, proyectos, sueños, bendito Dios, Señor, porque estará el recurso para lograrlo. Bendito Dios, te damos gracias porque creemos, Padre Dios, Señor, que tu paz estará en esta ciudad y que esta paz, Padre Dios, traerá también comunión, unidad, regocijo, Padre Dios, y felicidad. Padre Dios, Señor, bendecimos a esta ciudad. Esta ciudad será llamada Ciudad de Dios y lo veremos con nuestros ojos, porque con nuestros labios lo estamos declarando. Amén y amén, Señor. Que Dios te siga bendiciendo, sigue orando, sigue en la brecha y verás la gloria de Dios. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes.
La iglesia sos vos.